A la escuela anterior habíamos hecho ya un fuerte énfasis en lo que tiene que ver con los roles del pastor. Y decíamos que uno de esos roles principales era la predicación de la palabra de Dios. Y que esa predicación fiel y seria de la palabra de Dios exigía que el ministro tuviera un compromiso también muy fiel y serio con su estudio personal. Digamos que ese es uno de los aspectos de ese rol principal del ministro. Y la pregunta sería, ¿cuál es el fin o el objetivo de ese estudio? No es que sea un gran erudito, sino que sea una persona santa. El estudio no tiene por fin la academia como un fin en sí mismo, sino que es el medio por el cual él puede enseñar y cumplir su rol de pastor. Su objetivo no es simplemente acumular títulos y títulos y títulos, como si eso fuera el propósito del ministerio del pastor. No, su rol de estudiar la Escritura tiene como fin que pueda cumplir con la función que Dios le encomendó, que es enseñar fielmente. El otro aspecto del que nos vamos a ocupar hoy es lo importante que es que el pastor y todos los líderes, ancianos y diáconos de la iglesia oren e intercedan por el crecimiento, desarrollo de todos los hermanos y de la iglesia en general. Quiero que leamos el texto de Filipenses, que está en el capítulo 1, versículos, voy a leer desde el 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El versículo 19 de ese mismo capítulo dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esta no es simplemente una formalidad de la carta. La oración del apóstol por esta iglesia no es simplemente algo que él escribe ahí como un saludo formal, como algo que pertenece al protocolo de la escritura, de la carta, siempre colocar un saludo al inicio. Él dice: siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El pastor Robert Murray McCheyne, hablando sobre la necesidad de la oración para la predicación y para la función del pastor, dice a los pastores: busca la santidad en todos los detalles de tu vida. Toda tu eficiencia depende de esto, porque tu sermón dura solamente 1 o 2 horas, pero tu vida predica toda la semana. Si Satanás logra hacerte un ministro codicioso, amante de adulaciones, del placer, de la buena mesa, habrá echado a perder tu ministerio. Entrégate a la oración para que tus textos, tus oraciones y tus palabras vengan de Dios. Entonces, el pastor ora para cumplir aquello que dice Timoteo: cuídate de ti mismo. Cuídate de esos 2 filos peligrosos que tienen siempre el ministerio pastoral. Por un lado está la hiperadulación y por el otro la hipercrítica. Siempre todo ministro joven y toda persona que aspire a un ministerio tiene que saber eso. Por un lado vas a ser adulado, y eso crea el peligro del orgullo y de la autosuficiencia y de yo soy, y todo lo que la iglesia es me lo debe a mí. Y el proverbio dice: precede a la caída el orgullo.
cuando ese ministro llega a creer que todas esas adulaciones que le dicen son ciertas y que todo lo que hace lo hace por sí mismo y no simplemente por la gracia de Dios, ahí por lo general termina todo. El orgullo siempre es antes de la caída. Y por el otro lado está el tema de la hipercrítica. Yo no sirvo para nada porque todo el mundo me dice que yo no sirvo para esto, todo lo critican, todo lo que dicen. Y entonces están todos esos dos aspectos. Pero la cita de McCheyne dice, si Satanás, que es el tentador, logra hacer de ti un ministro codicioso, alguien que está pendiente de las ganancias y yo que puedo ganar y si hago esto siempre tiene que haber alguna contraprestación, dice, o amante de las adulaciones, amante de toda la parafernalia que muy comúnmente hoy vemos, tristemente, que muchos pastores son tratados como si fueran estrellas de cine, que uno dice, realmente él no se ha ubicado en cuál es su rol, ni él, ni los que hacen eso. Dice, son amantes de adulaciones, del placer, de la buena mesa, todo eso habrá echado a perder el ministerio. Entonces, a partir de aquí nosotros vemos la importancia de la intercesión, de la oración por la vida de la iglesia. Pablo aquí ora, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. La verdadera espiritualidad parte de una vida genuina de oración, de toda la iglesia y sobre todo de las personas que están al frente de ella. Hoy vamos a hacer el énfasis en examinar cuál es la responsabilidad del pastor. Pero en el versículo 19 vemos algo, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo comienza la carta diciendo, yo oro por ustedes todos los días, me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Y también dice, y también sé que ustedes también están, que yo estoy en sus oraciones y que seré liberado. Acuérdense que en ese momento Pablo estaba preso. Seré liberado gracias a vuestras oraciones. Entonces tenemos dos cosas. Pastores, diáconos que oran por la iglesia y una iglesia que está orando por esos pastores y diáconos. Es algo que mueve la vida de la iglesia. Ya habíamos dicho que cuando la primera comunidad escogió diáconos, el argumento que usan los apóstoles es que para que se dé sano el crecimiento de la iglesia, hay un ministerio que debe ocuparse primeramente en la predicación de la palabra. Dice, y la oración. O sea, ya vimos en la enseñanza anterior lo que tiene que ver con la predicación. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la oración. Hechos, recordemos, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, estas dos esferas de la vida de la iglesia van juntas. La oración, la predicación. El texto dice, no es justo. Y no solamente no es justo, sino que es un gran perjuicio para la iglesia cuando el pastor deja de lado estos dos elementos esenciales de su ministerio para ocuparse de un sinfín de situaciones administrativas que después van a verse en perjuicio en la predicación, en la enseñanza de la iglesia. Así pues, el pastor debe ocuparse de tener una profunda vida de oración. Como dice McCheyne, entrégate a la oración para que tus textos, tus oraciones y tus palabras vengan de Dios. Para ilustrar esto, quiero leer la cita de Edward Bones, que está en su famoso texto sobre la oración, que muestra
ya en esa época, estamos hablando cerca de 1800, 1900, hace casi 2 siglos, que muestra ya cómo la iglesia iba cambiando la confianza en los medios de gracia por planes y métodos, que es lo que hoy estamos viendo. Y él dice: la gloria y la eficiencia del Evangelio se apoya en los hombres que lo proclaman. Dios proclama la necesidad de hombres para usarlos como el medio para ejercitar su poder sobre el mundo con estas palabras. Dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y dice: esta verdad urgente y vital es vista con descuido por la gente de nuestra época. Dice, en esa época cuando él escribe, dice: lo que es tan funesto para la obra de Dios como sería arrancar el sol de su esfera, pues produciría oscuridad, confusión y muerte. Lo que la iglesia necesita hoy no es una maquinaria más abundante o perfeccionada, ni nuevas organizaciones, ni métodos más modernos, sino hombres que puedan ser usados por el Espíritu Santo. Dice, hombres de oración, poderosos en la oración, porque el Espíritu Santo no pasa a través de métodos, sino de hombres. No desciende sobre la maquinaria, sino sobre personas a las cuales unge para un ministerio, hombres de oración. Y miren cómo la iglesia ha desviado ese rol de preocuparse por animar a que el pastor esté pendiente de orar, de interceder y de estudiar, por construir un sinnúmero de planes y métodos, que el G12, que el G13, que el G20 y no sé qué cuánto, que la organización no sé qué cosa, que el plan de evangelismo internacional, mundial, que nunca llega a nada, y a lo que le gastan miles de dinero, y no se preocupan por las personas que son las que van a enseñar, que son las que van a transmitir la palabra de Dios. Y lo que M'Cheyne dice es: el evangelio no depende de maquinaria, sino de las personas que Dios ha llamado, a las que Dios le ha dado una vocación para eso, a las que el Espíritu Santo ha capacitado. Y esas personas deben dedicarse a la oración y a la palabra, para que cuando ellos hablen, el Espíritu de Dios use esa predicación para que el evangelio llegue a esas personas. ¿Por qué esto debe ser así? Porque el pastor, el predicador, todo el que enseña debe recordar, como lo dijo el profeta Ezequiel, que está predicando a huesos secos, a personas muertas. Así que lo que necesita no es solo el argumento o el intelecto, sino la obra sobrenatural del Espíritu Santo para que esos huesos puedan volver a la vida y puedan escuchar. ¿Recuerdan que el profeta le preguntan, ¿pueden esos huesos vivir? Dice, no lo sé, solo tú lo sabes. Solo la palabra de Dios puede hacer que el ser humano muerto en sus delitos y pecados nazca de nuevo. De ahí lo esencial, que lo que el pastor enseñe sea la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, no importa el método, no va a producir vida. Pero si no es la palabra de Dios antecedida de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, tampoco va a pasar nada. ¿Recuerdan el caso de Lidia? Hechos 16:14. Dice que Pablo predicaba, pero el texto dice y hace énfasis en que el Espíritu, en que Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que escuchara lo que Pablo predicara. Y por eso Pablo en muchas ocasiones dice, oren por nosotros para que Dios abra puertas para el evangelio. Porque Pablo entendía, no se trata solamente de que yo hable, sino de que Dios prepare el corazón de esa persona para que pueda escuchar, y escuchar no solamente de oír con los ojos, con los oídos, sino que sus ojos sean abiertos, su corazón sea abierto y esa persona nazca de nuevo.
Y eso solamente se puede hacer por la oración, por la obra interna del Espíritu Santo. No es simplemente enseñar un libro, es el libro de la vida. Es el libro que da vida cuando se predica. Y por eso debe ir acompañado de una vida santa. No perfecta, santa. Una vida que se esfuerce. Por eso McChain dice, el pastor debe preocuparse de todos los aspectos de su vida. Dice, porque él no predica simplemente, en esa época los sermones duraban 2 horas. Ahí dice 2 horas. Él dice, él no predica solo 2 horas. Él predica toda la semana, porque su vida debe predicar. Y ese es el reto. Pablo sabe que las personas solamente pueden ser despertadas por la gracia soberana de Dios. Que solo por la gracia los muertos en delitos y pecados pueden vivir. Esa vida solamente viene del Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos manipular eso por ningún método. La iglesia no puede pretender que si organiza y desorganiza y hace o no hace. No, no se trata de métodos. Se trata de la gracia de Dios. Y frente a eso, eso no es algo que se pueda planificar, organizar, no. ¿Qué podemos hacer? De rodillas pedirle al Señor, Señor, abre los corazones de aquellos a los cuales les estamos predicando para que crean, para que se arrepientan y vivan. Algunas personas dicen, ¿y solo orar? Como si fuera una solución simple, o como si fuera algo, dice, pastor, pero tengo un gran problema y usted simplemente me dice, ore y ya. Dice, precisamente porque es un gran problema. Un problema que no puedes solucionar ni con tus fuerzas ni con las mías. Por eso tenemos que clamar a aquel que tiene el poder para hacer lo que nadie puede. Arreglar una vida destrozada, solo lo puede hacer Dios. El instrumento que Dios usa es su palabra, pero no su palabra sola, sino la palabra acompañada por la actuación interna del Espíritu Santo. Y eso no lo podemos controlar por ningún método. Eso no lo podemos fabricar de ninguna manera artificial. Se puede gastar los millones de dólares que quiera, pero no va a producir ningún fruto si el Espíritu Santo no está actuando ahí. Pablo dice que ruega, pide por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta no es la única vez que Pablo ora por la iglesia. Si uno lee todas las cartas, Pablo dice, yo siempre ruego por ustedes. Yo siempre pido por ustedes. Yo siempre tengo en mi corazón la carga por los Gálatas, por los Filipenses, por los Colosenses, por los Corintios. Dice que él siempre estaba pendiente de la iglesia. Pero Pablo no podía estar en todas partes. Era Pablo, un hombre común y corriente. No podía hacerse cargo de todo. Pero él sí podía hacer algo que él sabía que tenía un efecto real sobre las vidas de todas esas personas, y era orar por la iglesia. Pedirle al Señor que la gracia sobrenatural fortaleciera a los creyentes de tal forma que se cumpliera lo que Él prometió, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y miren que habla de 2 días aquí, el día en que creyeron y el día en que Cristo volverá. ¿Y qué estaba pidiendo Pablo? Perseverancia en esa carrera. O dicho de otra forma, Pablo estaba pidiendo que esas personas perseveraran hasta el día de Jesucristo. Pero Pablo estaba pidiendo por otra cosa también que a veces nosotros damos por hecho, y es la unidad del cuerpo de Cristo, por la unidad de la iglesia, la comunión en el Evangelio. ¿Por qué cree usted que personas tan diferentes como somos todos y cada uno de nosotros, con historias tan diferentes, con formas tan diferentes de ver la vida, podemos permanecer en la comunión unos con otros? ¿Porque somos muy buena gente? ¿Porque somos muy civilizados? ¿Porque somos muy tolerantes, pacientes, etcétera, etcétera? No. Por la gracia del Evangelio, lo que une una iglesia. Por eso Pablo lo pide.
Y ahora, Pablo lo pide porque hay un contexto especial en esta carta. Era el conflicto entre dos hermanas que estaba reventando la iglesia. Y él dice, yo ruego, yo pido, ya que él no podía estar ahí para solucionar ese problema, para intervenir en ese conflicto. Pablo mira hacia Dios y le dice, Señor, te pido por la unidad de la iglesia, para que la iglesia esté unida. ¿Ven lo que puede hacer la oración? ¿Qué estaba pidiendo Pablo ahí? ¿Recuerdan el conflicto que había entre Evodia y Sintique? Pablo estaba pidiendo porque Dios eliminara toda rivalidad, toda vanidad, desterrara todo orgullo y en su lugar se implantara en las vidas de la iglesia la humildad que se despoja de toda persecución de vanagloria. Por eso coloca el ejemplo de Cristo, dice que el cual siendo en forma de Dios no estimó esa gloria que él tenía, sino que se despojó, se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo y aún más allá se humilló en una cruz. Eso para decirles a aquellos que estaban envueltos en ese conflicto de poder dentro de la iglesia, miren a Cristo y miren su orgullo, miren el sacrificio de Cristo y miren cómo ustedes están despedazando el cuerpo de Cristo. La unidad de la iglesia es algo que Pablo le pide al Señor, porque solamente el Espíritu Santo puede dar los frutos de amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, para que el cuerpo de Cristo pueda permanecer unido. Y eso es algo que a veces nosotros damos por descontado. Como que no habrá situaciones difíciles, como que no habrá ruptura, como que no habrá nada de eso. Y creemos que eso se da como por una ósmosis natural, ¿no? Eso es normal en las iglesias. No, no es normal en las iglesias. Por eso Pablo lo pide. Por eso él dice, Señor, que tú conserves a tu iglesia unida. Que tú conserves la comunión en el Evangelio desde el día que comenzó hasta que tú vengas. Toda persona debe doblar sus rodillas ante Jesús para que la gracia del Señor le ayude. Porque nosotros entendemos que predicamos a personas que son en esencia enemigas de Dios. No son ni siquiera neutrales frente al Evangelio, sino que son enemigos. Esos enemigos solamente pueden ser reconvenidos por la gracia interna del Espíritu Santo. Por eso Pablo llama a los filipenses a imitar a Cristo en Filipenses 2:5. Y Hebreos, por ejemplo, nos muestra que Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, si nosotros imitamos a Cristo y debemos vivir como Él vivió, debemos orar los unos por los otros para que la gracia del Evangelio nos ayude a todos y cada uno de nosotros. La perseverancia en el Evangelio no es algo que se produce por nuestra fuerza de voluntad, sino por la gracia. De ahí la necesidad de doblar nuestras rodillas delante de Dios para decirle, Señor, que tú me concedas perseverar hasta el día de Jesucristo, porque es un don. Cuando hablamos de perseverancia de los santos, no estamos hablando del ejercicio de la voluntad para perseverar, sino del don de la gracia de Dios que preserva a sus santos para que perseveren. Es un don. Pablo siempre ve la necesidad de la oración de la iglesia. Solamente para poner un ejemplo, dentro de las oraciones de Pablo, en Romanos 1:9, Pablo ora por los romanos. En 1 Corintios 1:4, ora por los corintios. En Efesios 1:16, ora por los éfesos. Ora en Efesios 3:14, en Colosenses 1:3, en Colosenses 2:1, en 1 de Tesalonicenses 1:2, en 2 de Tesalonicenses 1:11, en 2 de Timoteo 1:3 y en Filipenses 4. Y en muchas ocasiones vemos a Pablo rogando por la iglesia. Y vemos a los otros apóstoles también orando por la iglesia. El ministerio entonces es esencial, la oración por la iglesia, la oración intercesora.
¿Qué elementos podemos ver en el ministerio de Pablo con relación a la necesidad de la oración? También podemos ver, por ejemplo, Santiago 15:16, que dice: orad los unos por los otros. La petición de Pablo en Filipenses era para que los hermanos crezcan en amor, en conocimiento y en comprensión del Evangelio, y sus vidas produzcan frutos. Vamos a verlo en Filipenses 1, 9 al 11. Ahora, ¿cuál es la raíz de esa oración? Es el amor. Miren lo que Pablo dice en el versículo 8. Porque Dios me es testigo. Esto es un juramento. Pablo dice: Dios me es testigo de cuánto añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. De cuánto los amo. Ahora, ¿cómo se expresa en concreto el amor de Pablo por los filipenses? En el versículo 9 lo dice: y esto pido en oración. ¿Sí ve? Les amo, por eso pido por ustedes, ruego por ustedes. ¿Y qué pide? Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Pablo pide que crezcamos en amar a Cristo, y amando a Cristo nos amemos más los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto sobrenatural del Espíritu Santo, no hace parte de los frutos naturales de nuestro corazón caído, ¿no? Por eso Gálatas después va a decir: el amor es el fruto del Espíritu. Por eso Pablo dice: para que una iglesia se mantenga unida, para que la iglesia crezca, se desarrolle, necesita amor. Pero eso no es algo que la iglesia puede producir. Eso es algo que Dios produce en el corazón. Luego entonces yo ruego para que Dios produzca amor en vuestros corazones y ese amor abunde más y más. Y dice: para que ustedes conozcan. Es decir, no es un amor sin contenido, es un amor con conocimiento, es un amor sensato, es un amor que entiende lo verdadero. Por eso él dice: y más en el conocimiento verdadero, que tengan discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, para el día que Él comenzó a decir: espero que cuando llegue el día permanezcan firmes, llenos del fruto de la justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Porque Pablo está persuadido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Por eso ora y pide. Miren que hay 2 días en la vida del creyente. El primer día sin duda es el día de la salvación. Desde el primer día hasta el segundo día, que es el día de Cristo. Que Dios los preserve en unidad. Que Dios los guarde, que Dios los proteja. Es la preocupación de un pastor por su iglesia. Ahora, nosotros sabemos que Lidia no fue el único caso donde la oración abre la puerta para el Evangelio, para que las personas entiendan el Evangelio. El segundo día del que habla Pablo es el día de Jesucristo. En el comentario de Filipenses de F.B. Meyer, que se llama Los Ciudadanos del Cielo, él dice lo siguiente: el comienzo de nuestra vida cristiana se debió a la intervención de la gracia de Dios. En el principio creó Dios. En el principio de todo está Dios. En el principio de nuestra salvación también está Dios. Dando el soplo de la nueva vida espiritual. Cuanto más tiempo vivimos, tanto más seguros estamos de que la buena obra comenzada en nosotros tuvo su origen en Dios. Ni pastor, ni predicador, ni maestro pudo hacerlo. Nadie puede dar esa vida fuera de Dios.
sino Dios por su Espíritu colocó la primera piedra de la vida nueva y seguirá edificándola a pesar de nuestros pecados, fracasos y flaquezas, y no dejará de perfeccionar y completarla. Pero para que eso suceda es necesario que abunde el amor, como dice Pablo, que abunde el conocimiento, como dice Pablo, que abunde el discernimiento para probarlo mejor, porque Pablo entiende que eso es necesario. Solo la obra de Dios puede cumplir la misión que Dios le ha encomendado a los que son sus pastores. Cuando uno ve el Evangelio, dice, había un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Creo que ni la iglesia ni el pastor pueden olvidar esa pequeña declaración. Un hombre enviado por Dios. Nunca dejará de ser un hombre. No es ningún Superman, él no puede estar ni en todas partes, ni tiene la energía suficiente para hacer todo lo que debería poder hacer. Pero es un hombre que ha sido comisionado para algo, enviado por Dios. Pero ese hombre, y también la iglesia debe entender que para esta labor nadie es suficiente. Eso es lo que dice la Escritura, dice, nadie es suficiente para esto. Y por eso se necesita la obra constante de la oración, tanto del pastor como de la iglesia, para que Dios, por medio de la predicación de la palabra, perfeccione tanto a uno como a otro. Trabaje en nuestros corazones. Pero hoy la iglesia ha perdido ese rumbo. Y vuelvo a citar a Bones, dice, constantemente nuestra ansiedad llega a la atención para delimitar nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones para la propagación eficaz del Evangelio. Pero esta tendencia hace perder de vista al hombre, diluyéndolo en el plan o en la organización. El método de Dios se concreta en hombres, mientras que la iglesia busca mejores sistemas, Dios busca mejores hombres. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Sí ven? Dios, nuestro Señor, se ocupó de hombres, de formar hombres. Ese fue el método, el discípulo. Y el discípulo formaba discípulos. ¿Cómo? Transmitía no solamente lo que tenía en la mente, sino lo que había visto, vivido, practicado por el Señor, al lado de, formó. Nosotros aquí vemos entonces la extrema importancia de la oración, de orar los unos por los otros de la misma forma que nos gustaría que oraran por nosotros. Orar, interceder para tomar las decisiones, para que Dios nos ayude, nos guarde, nos permita perseverar. Termino con esta cita de Edward Bones, también dice, la predicación que mata es la predicación sin oración. Sin la oración el predicador crea la muerte y no la vida. El predicador es débil en la oración, porque la oración es débil para impartir el poder vivificador. El predicador que ha dejado de considerar la oración como un elemento importante y decisivo en su propio carácter, ha privado a su predicación del poder de dar vida. Ahora, no falta, dice él, no falta la oración profesional, apresurada de la liturgia. Señor, te damos gracias y con eso cumplimos el requisito y creemos que hemos orado. Dice, gran parte de lo que pasa es que hay una falta de devoción y reverencia que muestran las congregaciones cuando oran. Pueden atribuirse a la oración profesional de los púlpitos. Las oraciones en muchos púlpitos son largas, secas, vacías, sin la guía del Espíritu Santo. Son oraciones que matan. No necesitamos oraciones que realmente salgan del corazón de una persona que ha confiado. Dice,
directas, específicas, ardientes, sencillas, reverentes. La escuela de la predicación es la escuela de la oración. Eso es lo que dice Bones. Y a eso es lo que debemos meditar. Por lo tanto, la iglesia también debe animar, exhortar a todos sus pastores y a los ancianos a que oren. ¿Y cómo lo hacen? Orando a su vez por ellos, para que el Señor les anime a estudiar, les anime a prepararse, les anime a orar, los fortalezca en sus debilidades, les fortalezca en su carácter, les ayude en todo, que a todos el Señor nos ayude. Y aquí quiero hacer una reflexión realmente seria sobre cómo está valorando la iglesia su responsabilidad con la oración. Y es que muchos que fácilmente pueden venir a orar por la iglesia y con la iglesia un miércoles, simplemente no vienen. Y eso hay que examinarlo. Porque si nosotros queremos que realmente el Señor nos siga ayudando a perseverar, debemos valorar ese espacio para orar juntos, para pedir los unos por los otros, que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo use al predicador que va a enseñar el domingo, use su vida, le ayude, que ayude a los hermanos que están enfermos, a los hermanos que están en necesidades, que ayude a los que necesitan consuelo, a los que pasan por situaciones difíciles, porque esa es también parte de la vida de la iglesia. Orar, interceder, no tomar eso como, bueno, si puedo voy y si no, no, sino que realmente nos comprometamos con el servicio de oración, porque hace parte del motor de la iglesia, es lo que el Señor demanda de su iglesia.